imagínate encontrarte la muerte a los 14 años y más de alguien como un padre. De repente dijo, siento que me está haciendo falta el aire. Se quedó callado, respiró fuerte, expiró, soltó el aire, dijo pronto, con ese aliento se le fue la vida. Cerró los ojos, se quedó dormido para siempre. Cuando el doctor dijo, acaba de fallecer tu papá, yo dije, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Yo no sé si todas las dudas que puedas tener existenciales en tu vida las has resuelto de manera positiva. Algo habré hecho seguramente o algo habré dicho que no fue del agrado de quien editó la película. Quien vaya a ver Silando y Perejil ni se tome la molestia, porque ni salgo, salgo sentado en una silla en una iglesia como si fuera yo extra. ¿Por qué Tadeo? O sea, porque Mucuy, cuando yo estaba filmando en Venezuela, tuvo una amenaza de aborto. De repente se le empezó a complicar el embarazo. Y yo le dije a Mucuy, antes de ir a ver al médico, le dije, vamos a pasar a la iglesia de San Judas Tadeo. Y fuimos y yo le pedí a San Judas Tadeo que me dejara a mi hijo. Y entonces fuimos al hospital y ahí estaba latiendo el corazón de Tadeo. ¿Es verdad que te dijeron, tú no estás aquí porque estás muy feo? Ah, sí, claro. O sea, sí te lo dijeron pero así. Con todas las letras. Qué cabrones, ¿no? Pero te digo algo, ahora que veo mis fotos, y échenles un ojo también, la neta no estaba yo guapón, y entonces en el escenario no hay estaturas, hay niveles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino sin censura. De manera respetuosa, cariñosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre que ha sido esclavo y amo de las cámaras y los escenarios. Lo mismo ha vivido en una ciudad de ciegos que en el barrio 13 o en el circuito interior, donde ha tenido suerte. Algunos de la calle le llaman el Zapodrilo, otros le dicen, ahí viene Tito, pero todos lo reconocen como un hombre con un don de Dios para la actuación. Los vuelcos del corazón le regalaron dos grandes amores, María Fernanda y Tadeo, dos personas por las que sería un superhéroe y por quienes reza todos los días a los santitos. Hoy no viene del Callejón de los Milagros, viene directito del sótano con una que otra historia paranormal. Órale. Luis Felipe Tobar, muy buenas noches, bienvenido muy al Minuto noches, que cambió mi destino sin censura. Mi queridísimo Gustavo Adolfo Infante, siempre es un placer venir a conversar contigo. Gracias, amigo. Y con tu audiencia, con tu público. Qué bonita presentación. ¿Quién hila estas presentaciones? ¿Quién es el que se encarga de redactarlas? Fíjate que se llama Brenda. Brenda. Se llama Brenda Porque Cecilia. veo que lo repiten en cada una de las presentaciones de los actores. Se me hace muy ingenioso, se me hace muy lindo y se me hace como un regalo para la gente que venimos y nos sentamos en este espacio, en esta silla, para conversar con ustedes. Muchas gracias, Brenda, porque haces tu trabajo muy bien, mi vida. Brenda Cecilia Rodríguez. Brenda Cecilia Rodríguez, con todos nombre y apellidos para que el mundo se entere. Lo hace muy bien, mi querida Brenda. Es una mujer muy talentosa. Que Sobre todo la parte donde dije, bueno, ahorita hablamos aparte. Luis Felipe, vamos directamente al estado de Puebla. Otra vez. Ya, pero si ya vine de allá, yo te voy a decir como el de, ¿a razón de qué? A razón de que ahí naciste, a razón de que Luis Felipe, tu papá y tu mamá se divorcian. Pues sí, se divorcian. Yo creo que no son ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Es más, yo también ya lo hice, ya lo puse en práctica y te voy a platicar algo. Yo nunca quise repetir el esquema de mis padres porque pensaba que tener una familia funcional, esta familia tradicional, que de repente genera tanta admiración en la sociedad. Cuando yo llegué a divorciarme de la mamá de mi hijo Tadeo, yo iba muy preocupado porque estaba empezando el año, era como por estas fechas. Y cuando llegué al registro civil me dijeron que era yo el 414. O sea, yo apenas estaba empezando el año. Eso quiere decir que es algo que se da muy comúnmente. Cuando una pareja ya de repente pierde interés el uno por el otro, el amor se desgasta.
Yo entiendo perfectamente, desde muy joven, desde muy niño, entendía a mis padres. Nunca, jamás en la vida me atreví a preguntar ni a juzgar. Nunca, jamás. Y no porque no tuviera el valor, sino porque era, y lo entendía yo creo que de una manera, pues como con mucho respeto, porque yo creo que en ese sentido se me educó bien. Nunca incomodé a mi madre preguntándole, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo mi papá? No, lo entendí. Después, con el paso del tiempo, me di cuenta que esa decisión me había traído beneficios a mí. Y no solamente eso, que seguramente lo habían hecho pensando que era lo mejor para mí. No que me iba a generar traumas, ni complejos, ni complicaciones en la vida. ¿Cómo recuerdas al ingeniero Luis Felipe Tovar, a tu jefe? Un señor que extraño mucho, un gran padre, de verdad muy amoroso. Era un ingeniero civil, era un hombre del trabajo, era un hombre que trabajaba se le llama restilador de dibujante, donde hacía planos, cálculos, para las obras que se iban a levantar, ¿no? Y hacía de todo tipo. Lo mismo hacía casa habitación, que hacía planos para una fábrica. Estamos hablando de Puebla de 1900, de los años 60. Yo nací en 1959. Era un mundo completamente diferente y en la provincia, pues, todavía más. Y lo recuerdo con mucho cariño, un buen lector, un gran conversador. En algunas cosas, ya lo platicamos en algún momento, me parecía injusto, y lo digo con todo el amor del mundo, porque era una época donde a los niños se nos sometía no solamente a un enorme rigor en relación en cuanto a la educación, sino que había cuestiones como eso de que la letra con sangre entra, donde para corregirte algún tipo de conducta que consideraban que no era adecuada, te daban unos buenos cintarazos, o te daban unas buenas nalgadas, o te daban un coscorrón. Era ese tipo. Tampoco me generó complejos ni traumas, ni tuve un padre golpeador, ni nada por el estilo. Yo, hasta la fecha, sigo pensando que un corrector a tiempo evita muchas complicaciones. O sea, una buena nalgada. Una buena nalgada en el lugar correcto, en el momento correcto, te enseña que no. Alguien que te diga eso no se hace de esa manera, nos evitaríamos conductas. Y yo ahora más, siendo maestro, me doy cuenta que un correctivo a tiempo, que una llamada de atención a tiempo evita muchas complicaciones. Pero también he aprendido que es innecesario cualquier tipo de intimidación en cualquier de sus presentaciones, que una buena conversación lo puede solucionar siempre. Luis Felipe, pero cuando tus papás se separan, sí, te quedas tú con tu papá, ¿correcto? Me quedo yo con mi papá. Y un hermano tuyo. Y con un hermano mío, con ¿Quién? Mi hermano Agustín. Con mi hermano Agustín. Era mi hermano más grande. Y entonces el tercero de 5, ¿no? Yo soy el tercero de 5. Soy mi hermano Agustín, luego está mi hermana Silvia y tu servidor, soy el tercero. Y soy yo el Luis Felipe Tovar de la familia. Mi padre también se llamaba Luis Felipe Tovar y mi abuelo paterno también se llamaba Luis Felipe Tovar. Entonces yo me quedo con mi papá y con mi hermano y con mi abuela, viviendo con mi abuela. Entonces mi abuela vino, como ya lo he platicado en otras ocasiones, a suplir la figura materna. Y yo, con el paso del tiempo, recuerdo mi infancia, de verdad, ahora la veo como una infancia en medio de algunas carencias, o a lo mejor muchas, porque no las veía como muchas, porque había algo muy importante. Y esto lo digo con todo la admiración y cariño para mi abuela, para mi padre, y siempre para mi madre por encima de todo. Había amor, había amor. Mi padre nos demostraba su amor, mi abuela de una manera incondicional nos hacía participar en su mundo creativo porque ella era modista. Mi padre también se dedicaba a cuestiones que tenían que ver con la creatividad, muy amigo de la relación, de su trabajo con el arte, pero él era un poco menos tolerante conmigo, porque yo no era bueno para las cuestiones, nunca he sido bueno para las ciencias exactas, matemáticas o ese tipo de cuestiones. Entonces, la gente que hace cálculo, la gente que trabaja con las matemáticas, pues yo no, podía llegar a alterar ahí las cosas que mi papá hacía con tanto trabajo, con tanta dedicación, y la pasaba bien. Tuve una infancia, insisto, con algunas carencias, pero que se suplían con otras cosas que eran verdaderamente maravillosas. Luis Felipe, cuando
Tenías 14 años. Sí. Corrígeme si caigo en alguna imprecisión, por favor. He tenido 14, 15, 16. Pero cuando tenías 14, platicando con tu papá. Se me muere mi papá. Se muere tu papá frente a ti, ¿es correcto? Frente a mis ojos. ¿Me dejas hacer una pausa comercial? Con mucho gusto. Ahorita les platico mi relación con la muerte de mi papá. Que cambió mi destino sin censura. Eres Luis Felipe Tovar. Regresamos con este más que delicado tema. 14 años. Frente a él, hablando con él, fallece su papá. Regresamos. Duro, fuerte, quizá traumático el hecho de que la muerte, encontrarte la muerte a los 14 años y más de alguien como un padre. Claro, pero fíjate que que no tengo un recuerdo que me haya provocado un trauma. Evidentemente sí hay una imagen fuerte de lo que tiene que ver mi relación ahora como la pienso con la muerte, pero yo creo que tuvo mi padre la muerte del justo. Se durmió frente a mí, frente a mis ojos. Me estaba platicando de una película porque era un gran conversador. Mi papá iba al cine y cada vez que iba al cine y regresaba a mi casa, nos platicaba la película que había visto. Y estaba platicándoles a mí y a un doctor que era nuestro vecino que vivía enfrente y que además era como su doctor de cabecera, una película que no recuerdo cuál era. Seguramente lo tengo bloqueado. Y platicando, de repente dijo, siento que me está haciendo falta el aire. Se quedó callado, respiró fuerte, expiró, soltó el aire, dijo, con ese aliento se le fue la vida. Cerró los ojos, se quedó dormido para siempre. Y yo me quedé viendo, el que evidentemente se alarmó fue el médico, porque había un médico ahí que estaba por alguna razón. Por azares del destino. Ajá, porque era nuestro vecino y porque lo estaba atendiendo y evidentemente porque mi papá ya estaba un poco enfermo, ya padecía de cuestiones relacionadas con su corazón. Y mira que era muy joven mi papá. Ahora lo pienso. ¿Qué edad tenías? Tenía 58 años de edad. Muy joven. Súper joven. O sea, yo, bendito Dios, he podido vivir más años que los que vivió mi padre. Y yo creo que se perdió mi padre de una buena parte de la vida que vale la pena explorar, ¿no? Pero yo lo vi y a mí me causó, pues evidentemente, un impacto, pero lo vi con enorme dulzura porque también sentí que yo lo intuía como niño que estaba cerrando el ciclo de su vida. Cuando el doctor dijo, acaba de fallecer tu papá, yo dije, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Conmigo y con mi hermano. Y mi abuela fue la que sí lo sufrió mucho, lo lloró mucho. Yo lo recuerdo siempre con mucho cariño. Yo siempre menciono también en entrevistas que le agradezco mucho, 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 con todo el corazón a mi padre, el que se haya preocupado porque fuera un buen lector, el que se haya preocupado porque me interesara la literatura, el que se haya preocupado porque no tuviera yo curiosidad por cosas que iban pudieran complicarme la vida, que me aprendiera a defenderme, que defendiera mis posiciones, mis puntos de vista, que no me dejara maltratar por nadie, que era yo una persona valiosa a pesar de ser un niño. Mi papá me enseñó muchas cosas muy importantes. En realidad me dejó armado para lo que venía, ¿no? Oye, y lo que venía era la Ciudad de México. ¿Y tu relación con tu mamá se vuelve más estrecha después del fallecimiento de tu papá? Sí, por supuesto. Mi relación con mi mamá se vuelve una historia verdadera de amor, ¿no? Porque yo he amado siempre a mi madre, siempre la recuerdo con mucho cariño, la llevo a todas partes, la tengo en tu casa en diferentes versiones y yo creo que en algunas cosas me parezco mucho a mi mamá, ¿no? ¿En qué? Pues sobre todo en esta sensación o sea, lo que es maternal, la protección a los hijos, en mi relación con la equidad, en mi relación con la capacidad de trabajo, de tener una motivación diaria para levantarme, relacionada siempre con mi familia, porque mi madre todo el tiempo estaba pensando en su familia, en tener una mejor casa para su familia, en poderle dar lo que sus hijos, en la medida de sus posibilidades, obviamente, pudieran necesitar.
pero siempre por encima de todo. En ese sentido me he sentido muy bendecido, porque he tenido, aunque mis padres no eran una familia funcional, no fueron una familia funcional, cada uno por su lado, me hicieron sentir siempre querido, amado, y extraño lo que te decía de mi padre, que la satisfacción que me hubiera gustado darle era que me hubiera visto actuar. A mi madre sí se la pude dar y se la ofrecí siempre con todo mi corazón, porque ella me apoyó desde el día 1. Oh, Luis Felipe, pero a ver, tu mamá ya se había casado con otro señor. Mi mamá se había casado con otro señor, que también es otra historia maravillosa, porque fíjate que mi mamá se había casado con otro señor. Yo era un niño de Puebla, yo era un niño bastante ingenuo en muchísimas cosas. Yo no entendía, como no juzgaba, no tenía esa necesidad, ni me habían educado para estar juzgando a los demás, ni para tener pensamientos intrusos, por decirlo de alguna manera, o algo que me genera dudas o resentimientos. No, yo veía que mi mamá estaba casada con un buen hombre, porque estuvo casada con un buen hombre. De haber estado casado con ese buen hombre, tengo 2 hermanos más, mi hermano Alejandro y mi hermana Jenny. Pero este hombre, cuando yo llegué a la Ciudad de México, aparte de que se aventó un paquetón tremendo, ¿no? Que no lo hace cualquier persona, el de que lleguen los hijos de tu exmarido, del que ahora eres viuda, y encargarte de sus hijos, a mí me parece una responsabilidad enorme. Claro. Y la asumió como un verdadero señor. Y nunca hizo diferencia entre los que eran sus hijos biológicos y los hijos que habíamos llegado de la ciudad de Puebla. Y yo con él pasé... Oh, está padrísimo, qué bueno, ¿no? Y momentos inolvidables, porque este hombre, fíjate lo que hacía. Este hombre organizaba las excursiones, qué trabajo tan bueno, las excursiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los empleados. Y entonces todos los fines de semana, yo cuando llegué a la Ciudad de México, para mí era muy divertido, porque nos llevaba a vacacionar a los balnearios que estaban cerca y lejos, a Totonilco, al Rollo. Y cuando tú eres un adolescente y empiezas, yo que siempre he amado el contacto con la naturaleza, y porque soy muy inquieto y me gusta curiosear y me gusta saber qué hay más allá de la esquina de mi casa, entonces me abría un panorama y ir con él y acompañarlo a las excursiones me parecía fascinante. Y luego organizaba excursiones para hacer eventos artísticos también. ¿Por qué? No lo sé. Yo era muy joven y tampoco preguntaba. Esa era su labor y yo la acompañaba con mucho gusto. Y veía que quería a mi madre, y veía que la cuidaba y la respetaba, y era un hombre responsable y muy trabajador. Hey. Salvador Aguirre, así como se llama mi hermano Alejandro, Salvador Alejandro Aguirre. Y hasta que un día, como todo y otra vez sin preguntar, así como llegó a mi vida, se fue. Pero yo, más bien el que se fue de su vida fui yo, porque desde muy joven yo, en cuanto pude ser autosuficiente, me separé de la casa de mi madre para ir a construir mi propia vida, y ya después me enteré que ya no eran pareja, etc. Oye, a ver, ¿qué hiciste a los 17 años en La Habana, Cuba? Con esta historia regresamos a Luis Felipe Tovar y el minuto que cambió mi destino. Regresamos. ¿Qué hice? ¿De qué? Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba. ¿Escuela de teatro? Escuela de cine. De cine, ok. Escuela de cine, pero no fue a los 17 años. Fue a los 27 años. Ah, ok. Sí, yo ya había terminado mi carrera aquí en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo soy estudiante de la ENAT, ¿no? Y pero siempre me ha gustado. Bueno, me declaré un eterno estudiante que tengo una escuela a la que asisto 4 veces a la semana o 5 para estar viendo qué es lo que pasa ahí. Fundé mi propia escuela para seguir interesándome por lo que sucede no solamente en el mundo de la actuación, sino del mundo del arte y de la cultura en general. Pues resulta que... Pero ¿por qué te metes a, entonces, regresémonos, ¿y por qué te metes a Bellas Artes? Porque ya tenía una vocación evidentemente muy marcada. Por decirlo de alguna manera, sí, muy marcada en relación con la actuación. Yo sabía que la actuación era algo que me llamaba profundamente la atención. Sentía que había un llamado vocacional para que lo atendiera. Y un día también, platicando con unos amigos a los que siempre les voy a estar agradecidos, me dijeron que iban a su ensayo, una amiga, que iba a su ensayo de la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo le pregunté si era su ensayo de qué. Ella me dijo que era su ensayo de teatro. Y yo fui, le dije que si la podía acompañar, me dijo que la alcanzara allá. Llegué a la Escuela de Teatro, abrí la puerta
vi lo que sucedía ahí, cerré la puerta donde estaba un ensayo que no era el de mi amiga, la cerré, me senté en la escalera y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Me metí luego al ensayo de mi amiga y de ahí ya no volví a salir nunca. No, nunca de ahí, sino que inmediatamente me interesé por ver que yo no sabía que existían escuelas de actuación, no sabía cómo poder acercarme a ¿Qué edad la tenías, actuación. Luis Felipe? 17 años. Ok. 17 años. Y entonces me inscribí para ser parte de la primera generación de actores del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Escuela de Teatro con licenciatura. O sea, el licenciado en teatro. Donde, sí, claro, donde ya no era solamente un cursos o talleres, no, donde ya se tomaba mucho más en serio la profesión y ya se le daba por la SEP el grado de licenciatura. Yo soy licenciado. ¡Qué maravilla! Sí. Te acabo de ver en el teatro, te acabo de ver en el sótano. Claro. Pero me dio mucho gusto verte ahí en el teatro. Y a mí me dio más gusto también verte arriba en esa tabla teatral. Sí. Platícame, ¿qué se siente estar arriba de una tabla? Creo que ahí sucede todo. Alguna vez escuché a Bonilla, el gran Héctor Bonilla, decir que ahí se hacían los actores. Y al maestro López Tarso en esa misma silla, diciendo que los actores se hacían en el teatro. Y a tanta gente que le he escuchado, ¿cuál es la postura de Tobar al respecto? Es que el teatro es un acto vivo. Está en la audiencia ahí presente, trabajas en presente. Y eso lo hace muy emotivo, lo hace muy emocionante. Te hace sentir con la adrenalina trabajando en tu cuerpo a todo lo que da y te da la oportunidad de probarte, ¿no? Te da la oportunidad de probarte artísticamente y como persona, porque tiene que ser un acto que lo debes de hacer con enorme generosidad, lo tienes que hacer con mucho amor, porque la gente que asiste a verte quiere que le cuentes una historia y yo lo salgo a hacer con mucho gusto. Yo estoy emocionado desde la mañana cuando voy a tener la función de teatro. Me pongo nervioso, me imagino que como todos los actores. Pero fíjate, alguna vez escuché una definición donde decía James Dean, eso de actuar es algo hermoso, eso de actuar es algo maravilloso, pero hay algo más que yo lo relaciono con la magia. Y me identifico plenamente con eso. Yo creo que es un acto de ilusionismo. Los actores salimos a escena y por medio de la historia que estamos contando generamos un acto de ilusionismo y yo trato de convencerte o te convenzo de que yo estoy habitando un sótano y que el conserje que estoy habitando en el edificio y que soy el conserje de ese edificio y que hay un sótano en el que te voy a invitar a que pases a conocerlo para ver qué opinas de las cuestiones en las que eres escéptico, ¿no? Como sucede en nuestra obra. A mí esa y todas las obras en las que he participado las he disfrutado mucho. Algunas han tenido más éxito que otras, pero el teatro no lo voy a dejar nunca porque justamente mi inicio en el mundo de la actuación es en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y cada vez que tengo la oportunidad de regresar al teatro, regreso. Le he dedicado mucho de mi vida al cine, mucho de mi vida ahora a las series, mucho de mi vida a las telenovelas, que también me encantan. Ahí ando en una telenovela, chicos, no dejen de verme porque ya me veo más viejillo, por cierto. Oye, estabas tú en el escenario de teatro y llega Alfonso Arau. ¿Es cierto esta historia? ¿Es real? ¿Cuál? Que estabas haciendo una obra de teatro y de repente... Ah, claro. No, a don Alfonso Arau, donde quiera que sea Alfonso Arau, igual, de verdad qué bueno que la vida y que tú me estás brindando la oportunidad para agradecerle a toda la gente que ha hecho cosas en la vida tan buenas por mí. El gran Arau. Don Alfonso Arau, yo hacía una obra de teatro, fíjate, que se llamaba Sucedió entre changos, que era una obra donde hacíamos acrobacias y donde bailábamos y cantábamos. Era una obra muy linda que se había ganado el premio a la mejor obra de teatro infantil de ese año. ¿Por qué llegó Alfonso Arau a ver esa obra infantil una mañana al Teatro Wilberto Cantón junto con Laura Esquivel? Ok, ¿su esposa? No lo sé, la que era su esposa en ese momento. También un saludo a Laura Esquivel, una de las más grandes escritoras que ha dado este país. Llegaron a ver la función de teatro y cuando terminó la función
me dijo el director, que era Virgilio Carrillo, me dijo, Alfonso Arau quiere hablar contigo. Yo ya sabía quién era Alfonso Arau, yo era un gran aficionado al cine. Yo ya había visto Calzones en Inspector, yo sabía de su trabajo como actor en películas muy significativas. Y El Águila Descalza hacia Alfonso Arau. Y había hecho Como agua para chocolate. O no, todavía no lo había hecho, no, todavía no lo había hecho. Me invitó, bueno, yo lo admiraba mucho. Y me invitó a hacer una película con él que se llama El Chido Guan, el Tacos Yo, que fue la primera película en la que yo trabajé que salió a pantallas. A pantallas, en los cines de antes, cuando te ponían en la marquesina, y no eran los complejos estos cinematográficos, donde era muy emocionante ver y llegar y estaba la marquesina y estaba anunciada la película y tenían los nombres de los actores. Y aparte eran cines de 3,000 personas. Ajá, y cines muy grandes. Y además lo hicimos para el Mundial del 86. Y yo era el amigo del muchacho Chicho, que el muchacho Chicho era Chicho, que era Fernando Arau. Fer, sí, claro. Fer. Y fue una experiencia muy linda. Gracias, Alfonso Arau, por haberme involucrado al mundo del cine. Pero hizo algo todavía mejor por mí. Que me presentó a la mujer que sí cambió mi destino. Que se llamaba, en paz descanse, a mi amadísima Claudia Becker, que donde quiera que esté, también le voy a estar siempre muy agradecido. Porque ella ¿Quién es Claudia Becker? Después de la pausa comercial claro nos lo sí, cuenta con mucho gusto. el señor. ¿Quién es la persona que mencionaste? ¿Quién era Claudia Becker? Claudia en paz Becker. descanse. Claudia Becker era aparte de una extraordinaria mujer y un excelente ser humano, era una gran directora de casting, hija de Lonca Becker, una de las más grandes representantes que tuvo México a finales del siglo pasado, y que tenía los actores más prestigiados, más talentosos y más demandados de México. ¿Cómo quiénes? Pues como todos. Okay. Como todo el que me digas lo tenía Claudia y lo tenía Lonca Becker, ¿no? Lo mismo te puedo hablar de Pedro Armendáriz, de Alejandro Parodi, de Manuel Ojeda, de todos. No más. Todos. No más. Y me presentó con Claudia Becker, su hija, que era la que estaba ya llevando la agencia. Y ella tuvo mucha fe en mí, confió en mi capacidad de trabajador, confió en mi talento y en mis enormes deseos de querer destacar, ¿no? Y ella fue la que me llevó a grandes proyectos. Ella fue la que me llevó al Callejón de los Milagros, ella fue la que me llevó a Principio y Fin, ella fue la que me llevó a Intermitente, las películas con las que me gané mis Arieles, ella fue la que me empezó a llevar a películas. ¿3 Arieles? 3. Donde me contrataban para trabajar en el extranjero, trabajando en películas en inglés. Con ella empecé a trabajar no solamente en el mercado mexicano, sino que empecé a trabajar en Sudamérica, ¿no? Porque antes hasta la fecha lo sigo haciendo. Ahorita fui a hacer una película a Uruguay. Pero antes trabajaba en Venezuela mucho, cuando Venezuela estaba todavía con una industria de cine que la hacía la iniciativa privada. En Colombia, en Costa Rica, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en España. Entonces ella me abrió un mercado nuevo. Porque el mercado de habla hispana no es solamente México, ¿eh? Se hace cine en Argentina, se hace cine en Uruguay. Y yo hacía mucho cine. Entonces hacía cine en Colombia, hacía cine en Venezuela, hacía cine en Costa Rica, hacía cine en muchas partes, aparte de hacer México. Por eso, si tú revisas la historia de mis películas, hay muchas películas que la gente no las acaba de identificar porque no las hice en México. Y Claudia Becker fue la que me puso ahí. Y ya después, ya bendito Dios, ya tuve yo la suficiente experiencia para seguir por mi camino solito. Oye, en aquel entonces, por aquellos entonces, supóngome yo, que es cuando conoces a Gabriela Cedillo. A mi Gaby, sí, cómo no. A mi Gaby desde que éramos estudiantes de la escuela de teatro. Desde que éramos estudiantes de la escuela de teatro, porque era una niña lindísima. Otra mujer a la que yo le debo de verdad muchas cosas en la vida y siempre que tengo la oportunidad de decírselo, se lo digo. Porque no hace mucho tiempo que no la veo, años.
pero aprovecho para decirle públicamente que gracias por lo que hizo por mí. Fue no solamente una gran compañera, sino que me apoyó y su familia también. Fueron pareja 12 años, ¿no? ¿Qué? Fueron pareja Como 10 12. años, sí, fuimos pareja mucho tiempo y éramos no solamente, compartíamos muchas cosas muy lindas, nuestro amor por la actuación, porque ella también era actriz, nuestro amor por muchas cosas, por el cine. Ella siempre también creyó mucho en mí y ya después con el paso del tiempo y como se empezó a convertir en un patrón que rompí hace ya también muchos años, que me esperaba, o sea, no sabía yo, pero yo no sabía que el amor se acababa y que se desgastaba. Y entonces, pues eso sucedió en algún momento y ya nos fuimos pareja, pero con todas las mujeres que me he relacionado a lo largo de mi vida, a todas les tengo un enorme agradecimiento y con todas, hasta el día de hoy, tengo una excelente amistad y una excelente relación. Pero le gracias a fuiste Dios. infiel. No, no le fui infiel. Ah, no, ya no estábamos juntos, ya teníamos una relación. No, yo empecé a tener una relación con pues vamos a pensar que yo empecé a tener una relación con la mamá de mi hija María Fernanda. Estrella. Con Estrella, con la mamá de mi hija María Fernanda. Pero Gaby ya, y yo ya teníamos como que ya una línea, una ruta de vida distinta, ¿no? Yo ya iba en un sentido donde ya no me iba a detener y ahí en esa historia de mi vida me crucé con Estrella, que con Estrella también tuve un romance muy bonito, pero con Gaby lo hablé, o sea, con Gaby lo hablé y dije, fíjate lo que está pasando, y Gaby me dijo, yo creo que esto es, hasta aquí estuvo, hasta aquí llegamos, y yo tuve un tiempo de una relación con la mamá de María Fernanda, pero eso no duró mucho. Pero también le tengo mucho cariño. Con Estrella. Sí. Oye, pero tuvieron un problema por el trabajo, ¿no? ¿O no? Por el trabajo no. ¿Con Estrella? Sí. No. ¿No? No. No, trabajamos o sea, eso fue lo que nos acercó. Que yo hubo un tiempo, entre las cosas que la gente sabe poco, que a pesar de tener una formación terciaria, la vida me llevó al Teatro Blanquita. La vida me llevó al Teatro Blanquita, donde viví también una experiencia maravillosa, porque tuve la oportunidad de compartir el escenario con grandes figuras del cine, de la televisión, de la música, del mundo de la música. Era la catedral del teatro popular de este país. Y yo aprendí ahí muchas cosas. Y entre el cuerpo de baile intelesable estaba Estrella, que era una niña preciosa y de la que evidentemente yo me enamoré. Y empecé a tener una relación con ella. Pero nunca nos peleamos en el trabajo. Nunca me he peleado en el trabajo con nadie, mucho menos con Gaby, ni con Estrella, ni con ellas, nunca. O sea, tuvimos nuestras diferencias y después, o sea, yo tomé la decisión de hacer mi vida por otra ruta, pero nunca hubo ni gritos, ni nada, ni resentimientos, ni cosas por el estilo. Pero hicimos las cosas que teníamos que hacer en relación con los compromisos, las obligaciones y las responsabilidades. Pero nunca hicimos ni escándalos, ni vete tú y que... Y tuvieron a María Fernanda. A mi hija María Fernanda, que es un regalo de Dios y que yo la amo. ¿Qué edad tiene María Fernanda? María Fernanda tiene 34 años. Ajá. Y ahora vive en Canadá. Justamente. Oiga, amigo, a ver, yo soy papá. Sí. Y debe haber sido muy difícil para Luis Felipe Tovar que no te dejaran ver a tu hija. Al principio. Pues es que yo creo que... no, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. Imagínense nada más. Si a usted le está pasando eso, lo va a entender. Y si no le pasa, hay que ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Luis Felipe Tovar. ¿Pero por qué no podías ver a tu hija? Porque se fueron a vivir a Cancún. Pero no te la negaban. No me la negaban. El tiempo que estuvieron aquí en México... Luis Felipe, la verdad, la neta. Te lo estoy diciendo. El tiempo que estuvieron aquí en México... Mi mamá vivía aquí en la Avenida Universidad. Okay. Mi mamá la llevaba, yo bauticé a mi hija, la tuve. Un día decidieron irse a vivir a Cancún y yo respeté, se fueron. Años después llegaron y me dijeron que había faltado a una responsabilidad, que inmediatamente yo estaba abierto. Era algo que sabía que iba a suceder eventualmente y yo todos los días de mi vida, y mi hija lo sabe, y lo sabe Estrella, y lo sabe el mundo entero, todos los días de mi vida,
o sea, me levanto y de las cosas que primero agradezco, les he dicho, de estar vivo, y si algo le pido a Dios nuestro Señor, que me cuide y que me tenga cerca, siempre de mis hijos, desde el día 1. Cuando no estuvo conmigo mi hija María Fernanda, pues evidentemente que siempre traté de estar interesado y al pendiente, pero no vivía esta cosa de ay, no me dejas ver a mi hija, te voy a demandar. No, esas cosas que no tienen que ver conmigo. No. Yo trato de mantener mi distancia. Te digo que yo creo mucho en la comunicación asertiva y lo he ido aprendiendo con el tiempo, porque creo que es innecesario. Un conflicto, la única manera de destrabarlo es siempre dejando que el tiempo haga también su trabajo, porque a cabeza caliente a veces reaccionamos muy mal. Sí, claro. A veces cuando uno habla con las vísceras, con la sinrazón, con la obcecación, dice uno puras tonterías y dice unas cosas que realmente ni siente ni piensa. Entonces yo he aprendido que si tú y yo a lo mejor tenemos a lo mejor en algún momento un choque, un desacuerdo, o no pensamos de la misma manera, yo me espero a que el tiempo haga su trabajo y con el paso del tiempo, a lo mejor yo cambié de opinión. A lo mejor tú cambiaste de opinión. Yo no pienso igual que cuando tenía 25 años. No, que no, por supuesto. Yo no pienso igual incluso que cuando tenía 50 años. No pienso igual incluso que hace 5 años o incluso que el año pasado en algunos aspectos. Me ha ido cambiando la vida y me ha ido cambiando, yo creo que para bien. Entonces, cuando no sé cómo resolverlo, cuando no quiero que me gane la sinrazón y sobre todo la libertad la puedes ejercer, pero que para eso está hecha, siempre y cuando tengas algo en consideración, no afectar a terceras personas. Nunca ni por aquí se me podía asomar el pensar que algo que yo hiciera terminara afectando a mis hijos. No, eso sí que no. Para despresurizar esto, vámonos con El bulto, de Gabriel Retes, para 1991. Otro gran maestro. Has trabajado con gente muy fregona, Tobar. No, he tenido la fortuna de trabajar con gente muy brillante, muy destacada, que han trascendido, a las que yo te digo que les debo tantas cosas. Yo me acerqué también a ellos. Con enorme curiosidad. Y en el caso de Gabriel Retes, yo no solamente lo veía como un maestro, como un director, sino lo sentía como parte de mi familia. Yo lo sentía como un padre putativo, era un hombre al que le pedía consejos, era un hombre que me llevó a su núcleo familiar, que se preocupó por mi educación, que se preocupó mucho porque tuviera yo personajes que me pudieran dar una mayor proyección. Y estamos hablando del bulto. Cuando yo hice bulto con él, participaba como actor, pero él me permitió ser su asistente de dirección y me enseñó a conocer los secretos que hay detrás de cámaras. Todo lo que se hace, su trabajo como director lo compartía conmigo. Y luego cuando hicimos Bienvenido Welcome, me dio la oportunidad, ya me había dado la oportunidad de protagonizar en La ciudad al desnudo. Pero luego Bienvenido Welcome me dio la oportunidad de protagonizar una película que le dio la vuelta al mundo. Y la hicimos en su casa y el personaje lo trabajamos pensando que iba a interpretarlo yo junto con sus hijos, con la que entonces era su esposa, que era Lourdes Elizarrarás. Y yo le preguntaba todo el tiempo cosas. Y él también era un gran conversador y siempre tenía una respuesta que me dejaba totalmente satisfecho. Me parecía un hombre muy brillante y también ya se nos fue. En paz descanse, mi querido Gabriel Retes, donde quiera que estés, y allá llegaremos a seguir haciendo películas. Oye, y de ahí de Retes a Fons. De Retes a Fons y de Fons a Ripstein y de Ripstein a todos los demás, con directores. ¿Con quién te ha faltado? ¿Con quién te falta Me trabajar? faltan con muchos, pero por ejemplo, ahorita he estado con grandes directores, con grandes productores. Tenía muchas ganas de trabajar con Manolo Caro, que lo admiro muchísimo, ¿no? Que me parece un hombre... Es un cuate talentoso, ¿no? Talentosísimo. Tenía muchas ganas también de trabajar en la televisión con Luis Eduardo Reyes, que es un gran director. Y ya van 3 proyectos que hago con él en Televisa. Hay otros directores con los que he tenido muchas ganas de trabajar que no se me ha hecho porque no hemos tenido oportunidad de conocernos o porque a lo mejor
yo no formo parte de la tribu con los que hacen sus películas. Pues sí, porque cada quien trabaja con quien se sienta a gusto, Claro, yo creo, porque ¿no? los directores también hacen sus tribus, ¿no? Hay directores, por ejemplo, Ripstein trabajaba siempre con sus mismos actores. Retes trabajaba siempre con sus mismos actores. El maestro Jorge Fons trabaja con sus mismos actores. Yo cuando dirijo trabajo con mis mismos actores. Uno hace sus tribus. Yo soy el que he tratado de andar brincando de un lugar a otro. Me intereso en el trabajo de alguien y voy. Y cuando veo un proyecto que me gusta, lo persigo. Lo persigo y cuando se me da la oportunidad, lo disfruto muchísimo. Y ha habido otros que sin entrar en el terreno de la frustración, pues me he quedado con las ganas como todos. Ya. Oye, yo no sé si todas las dudas que puedas tener existenciales en tu vida las has resuelto de manera positiva. Yo no creo No, claro que no. en este No, pero 2026 claro que sepas no. la diferencia entre el cilantro y el perejil. Ante el cilantro y el perejil, te voy a decir qué pasó. Esa es una muy buena historia. Esa es una cosa extraña. Pues. Ante cilantro y perejil es una película del señor Montero. No me acuerdo muy bien. Hice esa película. Me dieron un papel con el que yo estaba muy contento y algo sucedió, algo habré hecho seguramente o algo habré dicho que no fue del agrado de quien editó la película, porque a la hora de la edición me cortaron todo, me quitaron todo, saliste. me quitaron todo. Esa película, quien vaya a ver Cilantro y Perejil ni se tome la molestia, porque ni salgo, salgo sentado en una silla en una iglesia como si fuera yo extra, con todo mi respeto para el personal de apoyo de la gente que trabaja en la actuación, pero me dejó de extra, me dejó ahí sentado, nada más aparezco en una escena. Entonces no sabes cuál es el cilantro y cuál es el perejil. No, claro que sí sé cuál es el cilantro y el perejil, pero pues lo recuerdo siempre con mucho... Me divierte ahora la distancia. En su momento, claro que me pensé que un actor a veces, ahora yo que soy maestro, que han pasado tantos años, me doy cuenta que lo más importante es la película, lo más importante es la historia. Cuando una historia que tiene que durar 90 minutos ya dura en la edición, o sea, 140, evidentemente hay que quitarle los 100 que le sobran, ¿no? Claro. Y empieza a empieza a reducir. Y a veces no es del director, a veces no es sino a veces es el productor, porque el productor quiere que la película dure 90 minutos. Y en ese descabezadero de imágenes, pues a veces se van personajes completos. Me tocó a mí, es la única vez que me ha sucedido en la vida. No soy ni el primero ni el único. No, hay personajes que desaparecen en el cuarto de edición porque lo más importante es la historia. Y este es el ejemplo más claro de lo que me sucedió en Cilantro y Perejil, que cuando fui al cine a ver la película dije, No estabas. No estoy, yo no estoy, pero si yo salgo en esta película ya no estoy. Pero evidentemente en el momento dije, uy, pues ¿qué habrá pasado? Porque uno piensa que lo hizo mal, porque uno piensa que a lo mejor su trabajo no estuvo a la altura de la calidad que exigía la película. No. Y te lo digo también a los chicos actores, no piensen eso nunca. Las historias tienen una duración para que se puedan contar bien. A veces es el punto de vista del director, a veces el punto de vista del productor, y a veces hay que sacrificar cosas. Cuando le toca a uno, no se inquieten. Habrá otras donde sea justamente lo contrario. La única historia que no se pueda tocar sea la suya. Forma parte del trabajo que hacemos. Oye, y después de Cilantro y Perejil viene una época de bonanza maravillosa, por lo menos desde el punto de vista sentimental, porque conoces ¿A quién? a la madre de tu hijo Tadeo. A Mucuy, claro. ¿A quién? A Mucuy, es que yo le digo Mucuy, que significa palomita en maya, porque así le decían sus abuelos, se llama Guiomar. Guiomar Cantú. Poeta, una gran poeta mexicana, ganadora 2 veces del Premio Nacional de Poesía Ecológico, Qué padre, amante ¿no? de la naturaleza. Estuvimos ahora en Navidad juntos y siempre tenemos cosas lindas que compartir. Cada año me regalas un nuevo libro de poesía. ¿Te casaste con ella? Me casé con ella en Xochimilco.
Hicimos una boda bellísima. ¡Qué belleza! Si alguien se busca por ahí en algún lugar... ¿En una trajinera? Armamos 10 trajineras. 10 trajineras donde subía a mis invitados. 12, eran 12 trajineras, porque en una trajinera iba la prensa, en otra trajinera iba la música y 10 invitados. Y los invitados, y también iba como una cocina, porque lo hicimos a la usanza de como me enseñó justamente mi padre cuando iniciamos la conversación. Porque como mi padre era ingeniero civil, el día 3 de mayo, que era el día de la Santa Cruz, hacía unas comilonas con los albañiles y los arquitectos y la tal. Entonces a mí esa sensación de estar cerca del pueblo, estar cerca de la gente real, yo dije, yo quiero tener una boda así, estar cerca de la gente real. Y además es muy bonito en Xochimilco. De verdad, fue una boda muy bonita. Y fuimos navegando por los canales de Xochimilco hasta que llegamos a una isla que ya habíamos preparado, donde había un cuarteto de cuerdas. Pero no fue la de los muñecas, ¿verdad? No, bien bonito. Y mira que yo no soy muy fanático de Xochimilco porque de repente hay muchas cosas que no me gustan. Pero nos llevaron por unos canales que estaban limpios, cristalinos, transparentes, porque navegamos de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Okay. Y en ese tiempo me casé. Y además Guiomar Mucuy estaba ya embarazada de Tadeo. Nuestras invitaciones decían así. Era una foto que Don Mucuy, embarazada junto conmigo, decía: los invitamos a celebrar el nacimiento de nuestro querido hijo Tadeo. Y ya que vamos juntos, navegaremos por los canales de Xochimilco y en una parada rapidita nos vamos a casar. Así decía la invitación. Y así lo hicimos. ¿Por qué Tadeo? Es una historia muy linda. Es una historia muy linda porque Tadeo, porque Mucuy, cuando yo estaba filmando en Venezuela, tuvo una amenaza de aborto. De repente se le empezó a complicar el embarazo. Nos tuvimos que regresar a México y yo, es una historia un poco más larga, pero te la estoy resumiendo. Y yo le dije a Mucuy, antes de ir a ver al médico, porque tenemos aquí al sur que ir al hospital, le dije, vamos a pasar a la iglesia de San Judas Tadeo. La que está ahí en San Hipólito. En San Hipólito. Y fuimos y yo le pedí a San Judas Tadeo que me dejara a mi hijo, porque lo estaba deseando y porque lo iba a cuidar y porque iba a estar siempre para ir con él y que se iba a llamar Tadeo, como aprendí que se hacen las cosas en Puebla, ¿no? Qué padre. Y entonces fuimos al hospital, no quiero decir el nombre, pero el del... Y le pusieron el escáner, el ultrasonido. Y ahí estaba latiendo el corazón de Tadeo. Dije, Tadeo, aquí estás. Y Tadeo ahora tiene 26 años. Qué padre. Bendito Dios, por eso se llama Tadeo. Vive conmigo, Tadeo. ¿Cómo es la relación de todo? Es mi padre. De los Tobar. Es mi amigo. Mis hijos son mis amigos. Ahorita acabamos de estar juntos en Canadá porque nos fuimos a ver a su hermana. Pero Tadeo y yo vivimos juntos, nos entendemos, nos queremos, nos ¿A qué se dedica Tadeo? Tadeo hace música. Tadeo le gusta la actuación, pero ha estado haciendo trabajos como actor, pero no es, le resulta un poco complicado el asumir ese rol, ¿no? Él es un muy buen compositor. Acaba de terminar la escuela en la Sociedad de Autores y Compositores de México y ahorita está terminando su disco, que ya pronto lo vamos a escuchar. Lo hace bien mi hijo, ¿eh? No es que lo quiera yo echar porras, pero siempre le voy a echar porras porque es el mío y cada quien le echa porras al suyo. Yo al mío le voy a echar todas las del mundo y estudia piano, estudia francés, está en un proceso de formación artística e intelectual que yo quiero que tenga para que esté lo mejor preparado, que sea para lo que necesite en la vida. Si la música se lo da, bendito Dios. Y si decide de repente interesarse por alguna otra cuestión, qué bueno, yo lo he hecho también así y nadie nunca me ha dicho nada. ¿Eres abuelo? No, pero me encantaría hacerlo, ya estoy listo. María Fernanda todavía... María Fernanda está en Canadá con su marido. Y bueno, ya está casada, ya ahí va el paso, mi hija sí es así, de, ¿cómo se llama? De casarse y todo esto, ¿eh? Ella sí se casa y hace ella sí, pues tú también. Yo también, pero mi hija es como que muy cauta y hace las cosas muy lindo. Lo hace
con mucho amor siempre. ¿Y Tadeo? Y Tadeo ahí anda. Hasta No es de casarse. No, Tadeo, él quiere disfrutar su juventud y hace muy bien. Yo me casé a los 40 años. No, yo creo que aprenda a hacer cosas, que disfrute, que viaje, que pueda tener relaciones con quien quiera y convivir con quien quiera. Ya casarse es una responsabilidad muy seria. Tener una pareja hoy por hoy, tú, por ejemplo, tienes un matrimonio envidiable, ¿no? Tengo 25 años 25 años casado, o sea, admirable, Gracias. de verdad, qué bonito, ¿no? Y has podido compaginar una profesión tan difícil, tan polémica, tan dura, donde tienes cada vez que llegar en la noche, o sea, y que tu mujer te revive y te rescata y al otro día te regresa para acá y te dice tú, pase lo que pase, vas a salir adelante. Yo, la verdad, me parece admirable. Yo eso lo encuentro ahora en mi hijo. Qué belleza. Es que, o sea, qué amor más puro, más real, más neta puede haber que el del padre a un hijo, ¿no? Tenemos unas conversaciones bellísimas con mi hija María Fernanda también, a veces juntos los tres, a veces por separado. Te digo que en ese sentido me he sentido, y no quiero ponerme ni de ejemplo ni nada, pero la gente que me conoce sabe que lo que estoy diciendo es una absoluta verdad, porque vivo con mi hijo y con mi hija estoy en constante comunicación. Es más, tengo que ir a recoger un documento que necesita para su residencia de Canadá. Luis Felipe, vámonos al gremio de las telenovelas. Vente. Ya tienes 28 años haciendo telenovelas. Sí, o sea, me encanta. Pero tienes 50 de carrera, pero tienes apenas 28 sí, en esto de las telenovelas. Porque no se me hacía lo de la televisión. ¿Por qué o qué? Pues no sé, yo creo que no estaba yo dentro del perfil que se requería. Yo creo que no era yo del interés de los productores o de lo que se necesitaba para las historias como las contaban y con quienes las querían contar, hasta que un día, porque yo soy persistente, yo no quiero hacerme soy don tenaz ni nada por el estilo. Don Chipocludo, que me están llamando, ¿no? Pero soy persistente, o sea, no acepto el no como una respuesta. Cuando las cosas me interesan, las persigo, y las persigo no durante un mes ni durante una semana, durante años. Entrar a la televisión a mí me costó 20 años. Wow. Te voy a poner un ejemplo. Lo platico con mis alumnos. Yo, para poder sostener mi carrera artística y para poder tener una calidad de vida que me permitiera moverme en un medio tan complicado, yo solicitaba becas y en base a mis méritos académicos pensaba que las podía obtener. Si yo le pedía una beca al FONCA, al Fondo Nacional de Trabajadores Artísticos, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la pedía y me la negaban. Y al segundo año la volví a pedir y me la volvían a negar. Y al tercer año la volví a pedir y me la volvían a negar. ¿Tú crees que me voy a quedar sentado? La volví a pedir un cuarto año y al cuarto año me la otorgaban. Esto quiere decir que si le invertíamos 4 por 3, 165, o sea, me quedé trabajando 1,500 días pensando en que le iba a obtener, hasta que lo lograba. Y de la misma manera es que cuando hay algo que me gusta, que me interesa, lo persigo. Y por eso sigo pensando que me sigo preparando, porque la oportunidad de mi vida está a punto de llegar. Qué bonita manera de pensar. Oye, ¿es verdad que te dijeron, tú no estás aquí porque estás muy feo? Ah, sí, claro. O sea, sí te lo dijeron pero así. Con todas las letras. Pues qué cabrones, ¿no? Pero te digo algo, ahora que veo mis fotos, y échenles un ojo también, la neta no estaba yo guapón. O sea, pongan por ahí una foto mía, búsquenme en el ya lo están, ahorita en el programa ya lo estamos viendo. Traía yo mi onda, ¿cómo no? Cuando traía mi pelito largo, me veía caca. O sea, por el amor de Dios, hice pareja con las mujeres más... Y sigo haciendo con las mujeres más hermosas. ¿Con quién? Con la que me pongas. ¿Pero con quién has hecho pareja, pues? Con todas mis compañeras, pregúntalas. Ahorita tengo de pareja a Ana Claudia Talancón, tengo de pareja a Irán Castillo, tengo de pareja a Michelle Viet, he tenido a Ceci Suárez, he tenido a Salma Hayek, he tenido a toda una banda. He tenido mujeres muy hermosas, he hecho ahorita con Chantal Alegre lo he hecho con Lucelena González, con mujeres que me han parecido, aparte de mujeres muy hermosas,
talentosas y respetables. Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno le dicen es que no das el perfil? O sea, pues uno puede pensar. Pues al principio me agüitaba porque sí era cierto, ¿no? Sí estaba yo en desventaja, porque si tú llegas a Televisa hay unos jóvenes que parece que están hechos a mano. Sí, muy guapos, muy guapos. Sí, parece que están hechos a mano, ¿no? Y son muy guapos y algunos son muy buenos en lo que hacen, pero yo también. Y entonces en el escenario no hay estaturas, hay niveles, ¿no? Y ahí es donde ese era mi terreno natural y lo que tenía yo que hacer. En el escenario no concedo con nadie, con absolutamente nadie. Yo salgo a hacer mi trabajo y qué padre, qué padre. Y con el que, como lo practicamos también yo como maestro en la escuela, soy generoso con el que menos sabe y evidentemente trato de aprender del que tiene más experiencia que yo. Nunca he querido sacar partido, pero no concedo ni un milímetro ni regalo mi talento, al contrario, lo pongo al servicio del trabajo que tengo que hacer. Qué padre, en serio, qué padre piensas y qué padre expresas lo que has aprendido y por lo que eres Luis Felipe Tobar. Fíjate que en alguna ocasión con Andrés García, en paz descanse, le mando un beso hasta el cielo a García. Y le digo, oye, pues es que tú tenías pues, ya todo hecho porque pues, es un cuate muy guapo. Y dice, fíjate que ese era un problema. El ser guapo en esto es un problema porque nunca pensaron que yo era un actor, nomás me veían como guapo. Yo lo veo con mis alumnos que son muy guapos. De repente llegan conflictuadísimos, me dicen, maestro, no confían en mí porque lo que en otros momentos hubiera sido como el tener ventaja o que fuera un pasaporte natural para poder estar en este medio, estar formar parte de esta comunidad, se ha convertido en un problema. Piensan que soy guapo, automáticamente mal actor. Es como aquel tonto, torpe debajo de escolaridad técnica, por decirlo amablemente, para que no me meta yo en problemas, que piensa que las mujeres bonitas son tontas. Pues, ¿cómo creen, no? Que las rubias son tontas. No, yo conozco, todas las rubias me parecen muy inteligentes. Se les nota. No, eso ya es de cada quien. Hay una cosa que se llama coeficiente intelectual, y sí existe. Claro. Y eso no es de que si eres rubio, moreno, pelirrojo, caucásico o de origen africano. Eso es de que ya, con lo que llegaste en tu información de ADN. Vamos a la numeralia, ¿te parece? Órale, no sé qué es eso, pero numeralia, numeritos. Órale, venga. Sí. Tu top 5 en teatro. ¿Con qué 5 obras te quedas tú de Tobar? De Tobar, con Crisis de Sabina Berman. Una. El sótano, evidentemente. Que está haciendo actualmente. Sí. Un día particular con Edith González. Ajá. Mi Edith hermosa. Sí. Jesucristo Gómez, un estreno que hicimos con el maestro Vicente Leñero hace años. Y La Chunga de Mario Vargas Llosa, donde me dirigió el maestro Ignacio Retes hace muchos años. Por decir las que se me ocurren ahorita, ¿no? En el teatro. En el teatro, sí, he hecho cosas muy lindas. He estado en muchos escenarios, en muchos teatros. Pues te acabo de hablar que estuve en el Teatro Blanquita. Recuerdo que mi madre me decía, ¿qué haces ahí? El Blanquita? Eso me decía mi mamá. ¿Qué haces en el Teatro Blanquita? Yo le decía, aprender, mamá. Es que, ¿sabes qué? Tú no sabes la locura que era. Que yo de niño era un niño cinéfilo. Entonces yo veía a Resortes y me quedaba yo helado. Verlo enfrente de mí, yo veía a Borolas, yo veía a Clavillazo, yo veía a Palillo, yo los veía como unos monstruos, y eran unos monstruos. Los grandes. Eran unos monstruos, y ahí también estaba Chabelo, y ahí estaban, todos los que te puedas imaginar llegaban al Blanquita. Y podía estar Vicente Fernández y José estaba Vicente Fernández. Y doña Carmen Salinas, y estaba Carmen Salinas, claro. Todos los que me digas pasaron por ahí, y yo me quedaba a patiñar. ¿Y Lin May? A patiñar. Y Lin May también. Tengo todos sacaban unos como volantes azulitos que repartían, yo ahí los tengo. Y aprendí este resorte con la comedia, que ahora tú me ves practicar en el sótano. Ok. Por eso la comedia me resulta familiar. Claro. Por eso de repente ese desparpajo y esa libertad que siento para moverme en ese género, ahí lo aprendí. Y cuando lo puedo aplicar lo hago con un enorme gozo. Porque la gente piensa que solamente hago villanos, algunos piensan que solamente hago villanos por el trabajo de las novelas o las series. Reí mucho en el sótano también.
pero me gusta mucho hacer comedia. Y, y ahí fui a aprender. Y entonces yo me quedaba. Y después, no solamente era yo el patiño, sino que después doña Margo Su, ¿te acuerdas de Margo Su? Claro, por supuesto, la dueña. Qué bueno que tú sí te acuerdas. Me tenía mucho cariño. Entonces me ponía a hacer diferentes cosas. A veces era yo telonero. En lo que se cambiaba el ensamble de bailarines, bailarinas o el cantante, etcétera, yo salía y me tiraba un rollo. Hacía como una pequeña rutina de stand-up donde me abuchaban horrible, ¿no? Donde me daban con todo porque era yo malísimo. Es que, o sea, yo salía y decía, ustedes se estarán preguntando, ¿y este güey quién es? Bueno, pues este güey soy yo. No se reía nadie. Un silencio Ahí sepulcral. empezaba ya a sepultar mi carrera. Y con el paso del tiempo hubo alguien que le pareció gracioso y se rió y cambió mi estatus. Y luego me puso Margo a ser de maestro de ceremonias y luego me ponía a decir poesía y luego me ponía a presentar a alguien y me quedé un año completo. Y un día... ¡Qué gran escuela! Una gran escuela, Claro. me quedé a aprender. Yo le pregunté a Margo, porque siempre corrían gente y a mí siempre me dejó todo el año. Y me dijo, yo quiero que tú estés aquí para que veas, mijo. Para que veas. Lo que quiero es que te conviertas en un actor que venda boletos. Si no, no vas a sobrevivir. Tu carrera puede empezar a tener fecha de caducidad. Y yo le hice caso. He tenido ángeles en esta profesión y es por eso que yo fundé una escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Originalmente se llama Centro de Formación Artística y Actoral, pero todo el mundo lo conocemos como el CET de Luis Felipe Tovar. Oye, Y me he dedicado a la docencia. ¿cuántos años? 26. Dame tus 5 películas. Digo, con 3 de ellas ganaste el Ariel al mejor actor. ¿Mías? Sí, no, pues... Ahí te van. Sin lugar a duda, Bienvenido, Welcome, de Gabriel Retes. ¿Con esa ganaste Ariel? No, Ok. pero estuve nominado para el Ariel. Me quedaba también con La Virgen de la Lujuria, de don Arturo Ripstein. Que no ganaste. Que no me gané nada porque ni siquiera competimos porque a don Arturo no le gustaba eso. Luego, Con todo el poder, que esa sí la conocemos, con el que tampoco me gané nada. O sea, donde te han premiado no son tus favoritas. Sí, no son. No, porque esa carrera es así. Lo que yo hago, lo hago con toda la pasión, con todo el corazón. Y cuando hay un reconocimiento, de verdad que me da mucho gusto y lo celebro y me hace muy feliz. Pero las películas que para mí han sido mis favoritas porque, por ejemplo, La Virgen de la Lujuria, me encanta esa película porque tal como la planeé en mi mesa de trabajo, fue como la vi en la pantalla. Porque los actores trabajamos en la mesa, en el trabajo, hacemos un análisis, trabajamos con nuestro personaje. Y todo lo que yo veía por primera vez en toda mi carrera, lo que había planeado en el escritorio, lo veía reflejado en la pantalla. Porque una es la película que lees, otra la que haces y otra la que ves regularmente. Y esa fue igual. Lo mismo me pasó, no con Bienvenido Welcome, no, con Bienvenido Welcome la amo porque me costó muchísimo trabajo. Una cuarta, ¿cuál sería? ¿Ya mencioné El Callejón de los Milagros? No. El Callejón de los Milagros, por supuesto. Esa película, con esa película sí me gané un Ariel. Y si tuviera que mencionar una quinta, pues son las otras 95 más. ¿Cuántas malas has hecho? ¡Ah, muchas! Muchísimas. He hecho muchas. Tengo unos negritos en el arroz durísimos. He hecho unas, no es que me avergüence, pero sí, con todo respeto. Acabo de decir que una es la película que lees, otra la que haces y otra la que ves. He tenido a veces altas expectativas cuando leo un guión y cuando hago la película me doy cuenta que no va a ser como yo me lo imaginaba y cuando la veo me doy cuenta que no es una buena película. Sí lo puedo reconocer con enorme objetividad. He hecho unas
No, nunca voy a decir ni que me arrepiento ni que me avergüenzo, forman parte de la historia de mi vida. Y todas les he puesto el mismo interés porque nunca he querido hacer nada ni a la mitad ni con una actitud mediocre. Simple y sencillamente que hay unas que salen mejor que otras. Claro. ¿No? Y eso no se puede evitar. Y hay algunas que yo he dicho, oh Dios. Una vez hice una, ahí te va, fíjate, qué locura. Leí un guión que decía, es la ciudad de México, no me acuerdo si es la Ciudad de México o en otra ciudad. O sea, la gente empieza a levantar la cara al cielo. Y todos están volteando para el cielo porque hay un fenómeno extraño que no alcanzan a entender. Se escucha ruido de lluvia, pero no hay lluvia, no caen gotas de agua por ningún lado. Se escucha incluso como si empezara a hacer un aguacero y se escucha el estruendo de la lluvia cayendo. Y yo empecé a decir, es una gran película, brother, vamos, yo la quiero hacer. No, bueno, le metieron ruido de que estaba lloviendo y no se veía la lluvia y se veía como que el audio estaba malísimo de principio a fin. Y la película quedó horrorosa. La presentamos en el Festival de Cine de Guadalajara y no te quiero platicar cómo nos fue. No siempre se ven las cosas bien, pero las intenciones de un colectivo siempre son que nos vaya bien, que tengamos mucho éxito y que esto nos dé la oportunidad de que este trabajo nos lleve a otro mejor. Luis Felipe, quiero agradecerte el tiempo, la sinceridad, la honestidad, la neta y el gran actor que eres. No, muchas gracias. Eres todos en uno, les prestas el cuerpo, en el buen sentido de la palabra, Sí, sin llegar al albur, para hacernos sentir emociones, ilusiones y risas y lágrimas. Eres un cuate que se ha entrenado de manera profesional para causar eso y lo causas muy bien. Hasta siempre, señor. Le agradezco mucho y le agradezco mucho a la gente que me hace el favor de irme a ver al teatro, la gente que cuando ve que aparece una película donde yo estoy trabajando, porque se los digo con toda sinceridad, se me va la vida en ello. Y la quiero compartir, la que me quede con ustedes. Hasta siempre, Luis Felipe Tobar. Siempre. Eres Luis Felipe Tobar, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Muy buenas noches, muchas gracias.